Vamos a hablar de la evaluación de pacientes con sospecha de complicaciones neurológicas por COVID-19. Soy la doctora Erika Torres Carranza, soy médico especialista en medicina de rehabilitación con alta especialidad en electromiografía y potenciales evocados. La evaluación paraclínica del paciente con complicaciones por SARS-CoV-2 incluye la evaluación del estudio de electrofisiología, estudios de electrodiagnóstico. El virus SARS-CoV-2 emplea la proteína Spike para unirse al receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. La presentación del receptor ECA2 es a lo largo de todo el tejido, tanto en el tejido renal, pulmonar, musculoesquelético, articular. Incluso en el sistema nervioso central está ampliamente distribuido este receptor. La invasión celular y la replicación del RNA del virus desencadena una respuesta inflamatoria con atracción de polimorfonucleares, de macrófagos y de células T cooperadoras. Estas células van a ser las encargadas de desencadenar la cascada de citocinas. La presentación clínica del COVID-19 se ha reportado desde una infección asintomática hasta una enfermedad severa, donde involucra falla multiorgánica y daño severo. El síndrome post-COVID es un término que se utiliza para describir la presencia de varios síntomas, semanas o incluso meses después de adquirir la infección por SARS-CoV-2. Independientemente del estadio viral, donde puede haber persistencia de uno o más síntomas de COVID agudo o aparición de nuevos síntomas. Se divide en dos fases: el post-COVID-19 agudo, cuyas manifestaciones clínicas se presentan tras las primeras 3 semanas de la enfermedad, y el post-COVID crónico, que se extiende tras 12 semanas del diagnóstico de COVID-19. La infección por SARS-CoV-2 va a desencadenar una respuesta inmune innata, generando una respuesta excesiva. Se ha descrito el circuito de activación de esta vía inmunitaria a partir de la activación de linfocitos T cooperadores, CD4 y CD8. Esta hiperactivación se ha denominado síndrome de liberación de citocinas. Se activan grandes cantidades de leucocitos, entre ellos neutrófilos, macrófagos y mastocitos, y se liberan grandes cantidades de citocinas proinflamatorias. Dentro de las más importantes, la interleucina 6, la interleucina 10, la proteína quimiotáctica de monocitos tipo 1 y el factor estimulante de las colonias de granulocitos y macrófagos. Sin embargo, resulta insuficiente para controlar la infección y conduce a la depresión linfocitaria asociada a un mayor daño tisolar. Las tormentas de citocinas ocasionan daño del sistema microvascular y activa el sistema de la coagulación, inhibiendo la fibrinolisis. La coagulación intravascular diseminada conduce a trastornos generalizados de la microcirculación que van a contribuir a una situación de fallo multiorgánico, incluyendo fallas cardíacas y afectación al sistema nervioso central y periférico. Las manifestaciones clínicas del síndrome post-COVID. Incluye una gama de afectación multisistémica, desde un síndrome de fatiga crónica hasta un síndrome cardiorrespiratorio complejo, incluyendo afectaciones neuropsiquiátricas, gastrointestinales, hepatobiliares, musculoesqueléticas, síndromes tromboembólicos, afectación multiorgánica, afectación genitourinaria y afectación dermatológica. Los síntomas pueden ser muy variables dentro de este complejo de síndromes que incluyen el síndrome post-COVID multisistémico. Vamos a abordar lo que es la afectación al sistema nervioso periférico. La afectación autonómica cardiovascular en SARS-CoV-2. Este daño autonómico en COVID-19 existe por una sobreexpresión del sistema nervioso simpático para mantener la homeostasis metabólica en presencia de un estado proinflamatorio generalizado. El SARS-CoV-2 utiliza al factor nuclear Kb para su replicación. Este factor media la transcripción de citocinas proinflamatorias y a su vez está regulado desde el complejo vagal dorsal por la liberación de acetilcolina.
Durante la etapa inflamatoria aguda, provocada por el SARS-CoV-2, se libera interleucina 6, la cual inhibe los canales de calcio en cardiomiocitos, interfiriendo en la repolarización de la membrana, provocando mayor riesgo de arritmias y de falla cardíaca. La electroneuromiografía en el paciente con síndrome post-COVID-19. Teniendo como evidencia lo reportado por diferentes autores, el daño neurológico en sistema nervioso periférico no es selectivo de una región específica, por lo cual es importante la evaluación integral del paciente con síndrome post-COVID-19. Las neuroconducciones de extremidades superiores e inferiores deben incluir al menos 2 nervios motores y 2 sensoriales. Se sugiere incluir, además del nervio mediano y el cubital, realizar la neuroconducción del nervio radial. Los pacientes no solamente presentan daño relacionado con la infección, la hipoxia y la generación de radicales libres del oxígeno. Los factores mecánicos por compresión también son un mecanismo fisiopatológico y se han reportado casos de compresión del nervio radial, del nervio peroneo y del nervio tibial relacionados con el decúbito prono, posición necesaria para mejorar la ventilación del paciente. Respecto a la región torácica, la neuroconducción del nervio frénico es importante no solo para la evaluación del paciente que requirió de ventilación mecánica asistida por tiempo prolongado. Existe evidencia de daño muscular asociado a la infección por SARS-CoV-2, siendo el diafragma un músculo blanco de este daño. La neuroconducción del nervio frénico puede evidenciar un daño mixto, neuropatías tanto desmielinizantes y daño axonal con ausencia de neuroconducciones. Cabe destacar que no todos los pacientes con disnea presentan daño pulmonar evidente. La disnea puede estar relacionada no con el tejido pulmonar, pero sí con la falla respiratoria de origen neuromuscular. Las respuestas tardías, es decir, las respuestas F de los nervios tibial, peroneo, mediano y cubital, hablan de un daño temprano al sistema nervioso periférico, por lo tanto es el estudio ideal para aquel paciente que tiene síntomas dentro de las primeras 6 semanas de afectación. Neuroconducciones especiales como las del nervio facial están enfocadas a evaluar el daño específico de nervios craneales en los pacientes con COVID-19. Y la miografía se va a realizar en aquellos músculos cuyo nervio motor se encuentre involucrado en latencias y amplitudes. Especificaciones técnicas para realizar los estudios de neuroconducción sensorial. Para poder hacer una adecuada técnica de neuroconducción sensorial, se requiere tener una serie de especificaciones técnicas que permitan evaluar respuestas cuyos parámetros de latencia y de amplitud sean correctamente evidenciados. Para ello se requiere tener una sensitividad de 1 microvolt, un barrido de 1 milisegundo, una intensidad del estímulo de 20 miliamperes, una duración del estímulo de 0.2 milisegundos, el filtro bajo debe de estar en 10 Hz, el filtro alto en 30 kHz. Los parámetros que vamos a poder evaluar son latencia pico y la amplitud. Los nervios a evaluar: cubital, radial, mediano, sural y peroneo superficial. Las especificaciones técnicas para neuroconducciones motoras. La sensitividad va a estar en 5 milivolts, el barrido en 5 milisegundos, la intensidad del estímulo en 50 miliamperes, la duración del estímulo en 0.2 milisegundos, filtro bajo en 20 Hz, filtro alto en 20 kHz, y los parámetros a evaluación son latencia, amplitud y la velocidad de neuroconducción. Los nervios a evaluar son el nervio mediano, nervio cubital, nervio radial, nervio peroneo y nervio tibial. Las especificaciones técnicas para las respuestas F. Sensitividad 5 milivolts, barrido 5 milisegundos para miembro torácico y 10 milisegundos para miembro pélvico, la intensidad del estímulo en 60 miliamperes, duración del estímulo 0.2 milisegundos, filtro bajo 20 Hz, filtro alto 20 kHz. Los parámetros a evaluar son latencia, la cronodispersión, la frecuencia de evocación y la diferencia interlado respecto a latencia. Las especificaciones técnicas para la neuroconducción del nervio frénico.
Siendo este nervio uno de los principales afectados en cuanto al sistema nervioso periférico y también su involucro a través del diafragma por afectación muscular, su evaluación es de suma importancia en el paciente con secuelas de SARS-CoV-2. Para su correcta realización se requiere una sensitividad de 50 microvolts, un barrido de 3 milisegundos, una intensidad de estímulo de 100 miliamperes, una duración de estímulo de 0.2 milisegundos, un filtro bajo de 10 Hz, un filtro alto de 1000 Hz, y el parámetro a evaluar va a ser principalmente la latencia, dado que la amplitud con electrodo de superficie son amplitudes demasiado pequeñas. Por lo tanto, el principal parámetro es la latencia y la presencia o ausencia de la neuroconducción. Vamos a destacar los sitios anatómicos para su correcta realización. La tierra debe de estar colocada en el apéndice gifoides. El electrodo activo debe de estar colocado en el octavo espacio intercostal, en la línea axilar anterior. El estímulo debe de ser lo máximo, 100 miliamperes, y se va a colocar por detrás del esternocleidomastoideo en la línea media. Hay que tener en cuenta la activación del plexo braquial. Por lo tanto, hay que tener cuidado al realizar la técnica, dado que va a existir movimiento de la extremidad superior del lado donde se esté estimulando el nervio. Hasta aquí las neuroconducciones en pacientes con COVID-19.